Mi nombre es Moisés Obed Rocha Ramírez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estoy en la carrera de agronomía. En esta ocasión vengo a presentarles una presentación en diapositiva de la materia genética impartida por el profesor Sebastián Suárez. El tema es sobre la presentación de la unidad, la frecuencia alélica. La frecuencia alélica suelen estimarse mediante grupos de entrecruzamiento locales llamados poblaciones mendelianas dentro de una población geográfica de una especie. Podemos ver que es el concepto utilizado para cuantificar la variación genética. Es una forma de contar cuántas especies o qué tan avanzado es una variación genética. Se define como una medida de la presencia de un alelo dado a una población, es decir, la proporción de todos los alelos de ese gen en la población que responde específicamente a ese tipo. Recordemos que un alelo es cada una de las maneras en que se puede manifestar un carácter o un gen. También se define como las formas alternativas que puede tener un mismo gen que se diferencian en su secuencia y se pueden manifestar en modificaciones concretas de la función de ese gen. Eso es lo que significa un alelo. Podemos ver en la imagen una población de chícharos, de flor de chícharo, su frecuencia genotípica, su frecuencia fenotípica, y lo que nos interesa, la frecuencia alélica. ¿Cómo y para qué se utiliza el cálculo? Se utiliza para medir las frecuencias alélicas en una población mendeliana en forma precisa. Se requiere contar cada alelo con cada locus en todos los individuos que lo componen. La suma de todas las frecuencias alélicas es un locus que equivale a 1, de modo que la medición de esta frecuencia varía de 0 a 1. Una frecuencia alúlica se calcula utilizando la fórmula que aparece en un costado. P es igual al número de copias del alelo en la población entre la suma de alelos de la población. Podemos ver también en la imagen una forma de determinar el cálculo por medio de la frecuencia del alelo. En la segunda parte tenemos un ejemplo. La ecuación de Hardy-Weinberg. El equilibrio de Hardy constituye la piedra fundamental de la genética poblacional. La ecuación describe una situación modelo en la cual la frecuencia alélica no cambian a través de las generaciones y en que las frecuencias genotípicas pueden ser predichas a partir de frecuencias alélicas. Podemos ver la imagen. El cuadro es muy parecido a los de Punnett. Es como una forma de sustituir un cuadro de Punnett. Los principios de Hardy nos podemos observar. Para el equilibrio de Hardy, él planteó 5 principios. El primero es el apareamiento es aleatorio. Esto quiere decir que los individuos no eligen en forma preferencial parejas con determinados genotipos. El segundo principio es el tamaño de la población es infinito. Esto quiere decir que cuanto más grande es la población, menor será el efecto del cambio genético. Esto es las fluctuaciones aleatorias casuales en las frecuencias alelíticas.
No existe un flujo de genes, ese es otro principio. Quiere decir que no se presenta migración hacia la población o fuera de ella. Otro principio es no existe mutación. No se presentan cambios en los alelos A mayúscula y A minúscula y no se agregan nuevos alelos que cambien el acervo genético. Acervo es la cantidad o el producto genético. La selección natural no afecta a la supervivencia de los genotipos particulares. Es el último principio. Y esto quiere decir que no existe una supervivencia diferencial de individuos con distintos genotipos. Podemos observar también la comprobación en la aplicación de la ley de Hardy con Heiberg, y podemos ver en la diapositiva un ejemplo. Si las condiciones son ideales, se mantendrán dos consecuencias principales. La primera es que la frecuencia de los alelos es un locus permanecen constantes de una generación a otra. La segunda es que la siguiente generación de apareamiento aleatorio, las frecuencias genotípicas se darán en las siguientes proporciones. Genotipo AA mayúscula, la frecuencia será P al cuadrado. El genotipo A mayúscula y A minúscula, la frecuencia sería 2PQ. El genotipo AA minúscula, su frecuencia sería Q2. Y aquí va un ejemplo. Si consideramos una generación en la cual la frecuencia del alelo A mayúscula, que es P, es de 0.55, como suponemos que los individuos seleccionaron parejos al azar, sin consideración de sus genotipos, los gametos que transporta A mayúscula o A minúscula se combinan en forma aleatoria, como se predijo por las frecuencias P y Q. La probabilidad de que un espermatozoide o óvulo particulares en este ejemplo porte un alelo A más que un alelo A minúscula es de 0,55, que también quiere decir que 55 de los 100 espermas muestreados aleatoriamente portarán un alelo A dominante. Como Q es igual a 1 menos P, la probabilidad de que un esperma o un óvulo porte un alelo es de 1 menos 0. 1 menos 0,55 es igual a 0,45. Y aquí podemos ver en la imagen cómo es el promedio de la probabilidad de los alelos A mayúscula y A minúscula. Lo vemos en el color o la pigmentación del color de las mariposas. Aquí es una forma de comprobación de cálculos, forma de expresión, individuos enfermos, individuos sanos, frecuencia absoluta, relativa, y es una forma de comprobación de cálculos de acuerdo a la ley de Harvey-Heiberg, utilizando esa fórmula. Demostración de la ley de Harvey, ya mediante alelos y mediante cruce. Los supuestos Hardy-Heiberg y los mecanismos de evolución. Hay mecanismos que cambian las frecuencias alélicas y que conducen a la evolución. Los patrones de desviación del equilibrio de Harvey y de Heiberg pueden ayudar a identificar los mecanismos específicos del cambio evolutivo. Son fuerzas que cambian la estructura genética de una población, como vemos en la imagen. Mediante el cruce pueden cambiar la estructura genética de toda una población. Puede ser a la migración, puede ser a varios factores que vamos a ver a continuación. El equilibrio de Harvey-Heiberg es una hipótesis nula que supone que dichas fuerzas están ausentes. Los mecanismos más conocidos de los que se incluyen que afectan al cambio evolutivo son la mutación, el flujo genético, la deriva genética, el apareamiento aleatorio y la selección natural.
La importancia de los cambios y de las frecuencias alélicas como motor de la evolución. Los alelos perjudiciales pueden incrementar su frecuencia y los raros alelos beneficiosos pueden perderse, y así también modifican una estructura de una población. Unos alelos se van perdiendo y otros van sobresaliendo, ya sea por selección natural o artificial. Ya sea por el aumento de las frecuencias o la disminución de las frecuencias, se va perdiendo el gen original. Las especies van evolucionando quedando fuera genes del dominante o del recesivo. Podemos observar en la imagen una población original tenía aproximadamente las mismas frecuencias de alelos rojos y amarillos, con un cambio, bueno, aquí presentan de ejemplo un cambio ambiental, reduce el tamaño de la población a mínimo. La población sobreviviente tiene frecuencias alélicas diferentes de la población original por el factor del cambio climático, lo que genera una nueva población con más alelos rojos que amarillos. Uh, como actúa dicho proceso, como estábamos viendo en la imagen, en la cual las habas rojas y las amarillas representan dos diferentes alelos de un gen. La mayoría de las habas sobreviven de la pequeña muestra tomada de la población original. Son rojas solo por casualidad, de modo que la nueva población presenta una mayor frecuencia de habas rojas que la generación previa. En las poblaciones reales, las frecuencias alélicas podrían describirse como derivadas. Los factores que afectan las frecuencias alélicas de la población. Los factores son, como ya dijimos, el apareamiento aleatorio, deriva genética, mutación, migración, selección natural. Aquí podemos ver. Puede afectar en variaciones tanto dentro de poblaciones como entre poblaciones. Y aquí vemos la endogamia o la deriva genética afecta en la variación entre poblaciones. La mutación afecta dentro de poblaciones. La migración afecta dentro de poblaciones y así como podemos observar. Podemos observar el mecanismo de evolución por selección natural. La selección natural establece las condiciones de un medio ambiente que favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades, según sean, si son los más fuertes, si son los que tienen más posibilidades de sobrevivir, los premia la selección natural. Pero para ello existen tres mecanismos o principios de la selección natural. El primero es el rasgo sujeto a selecciones debe ser heredable. Debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en las supervivencias o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. Y podemos observar en la imagen la generación 1, sobrevivencia no aleatoria, reproducciones y mutaciones. Después sigue a sobrevivencias no aleatorias, reproducciones y mutaciones, y muchas generaciones de mutaciones y de selección natural, y ya queda la generación N. Como pueden observar, va cambiando de generación 1 a generación 2 hasta generación N, y ya no se parece pues a la generación 1. A la generación N hay mucha diferencia por la selección natural que va premiando los más fuertes, digamos así. Pruebas de que hay ¿Qué pruebas hay de la evolución en las poblaciones? Distintas especies, nuevas cruzas, diferentes genotipos entre la misma especie. Podemos ver muchísimas pruebas de evolución. Si hablamos de agricultura, podemos ver en las semillas del frijol cómo es que ha evolucionado desde que se descubrió o se empezó a producir hace
miles de años a ahorita. Las evoluciones se van dando respecto a las necesidades que van necesitando. Un ejemplo del cambio climático, la sequía que estamos viviendo, las plagas, todo eso va cambiando, ya sea por selección natural o artificial. Si es por natural, pues recordemos que la selección natural siempre va a premiar al más resistente, digamos. Entonces, pues no es de sorprenderse que ciertas especies que vivimos, que tenían nuestros ancestros hace 100 años, ahorita ya no las veamos, ya veamos otras diferentes, porque se adaptaron al cambio que va sufriendo el planeta, al cambio climático. Y tampoco no es de sorprendernos que lo que ahorita vemos, semillas, especies, ya sea fauna o ya sea flora, de aquí a 100 años ya no las veamos por contaminación del hombre, por sequías, por plagas, por cualquier factor que sea. Si es por selección natural, va a ir renovándose, sacando nuevas especies mejores adaptadas, con mayor rendimiento, y va a ir desechando tal vez las que conocemos el día de hoy. Bueno, pues este ha sido de mi parte toda la presentación. Espero les haya quedado un poquito claro.